Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico. Abra su Biblia, por favor, en el tercer capítulo del libro de Génesis. Génesis capítulo 3. Dios mediante, quiero terminar con este capítulo en el día de hoy. Vamos a ver versículos 22, 23 y 24. Pero antes de comenzar nuestro estudio en esta oportunidad, vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos por tu santa palabra, por su poder. Entendemos, Señor, y comprobamos que la palabra de Dios es poderosa y más cortante que espada de doble filo. Además, contamos con tu Santo Espíritu para que Él obre con poder, transmitiéndola y haciéndola llegar a cada corazón. Te pedimos que cada mente y cada corazón estén abiertos hoy a recibir, retener y responder a tu santa palabra. Si alguno que está escuchando este programa nunca ha confiado en Cristo personalmente, te pedimos, Dios, que este sea el día en que tome esa decisión de creer en Cristo, depositar su confianza en Él. Padre, te pedimos que confortes a cada oyente que tenga necesidades, que tú suplas esas necesidades. Te pedimos que tu palabra los anime y fortalezca en la fe. Todo te lo pedimos y te damos gracias por esta oportunidad, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora bien, con sus Biblias abiertas allí en Génesis 3, me gustaría leer con usted los versículos 22 al 24. Dice así: Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, el libro de Génesis es, en varios aspectos, a mi juicio, el libro más importante y significativo de la Biblia. Imprescindible para entenderla. Tal vez usted se preguntará por qué pienso así. Bueno, simplemente porque es de suma importancia, ya que responde las preguntas fundamentales de la mente humana, aunque no sea por completo, o no sean todas nuestras preguntas. Contiene la primera información autoritativa dada a la raza humana en cuanto a cuestiones que realmente nos interesan. En una ocasión estaba yo en unas conferencias y vino un muchachito con su papá y me preguntó: Doctor Strauss, tengo una pregunta. Me dijo, ¿de dónde salió Dios? Y yo le respondí, bueno, Dios siempre existió. Dios es eterno, no tiene ni comienzo ni fin. Así lo presenta el libro de Génesis. Bueno, ¿cómo sabríamos eso de no ser por el libro de Génesis? Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios. En la primera oración de la Biblia, es decir, en la primera frase, encontramos a Dios ya presente, creando. Allí también tenemos el origen del universo. ¿De dónde procede el universo tan vasto? Bueno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo llegó el hombre aquí? Bueno, ciertamente no evolucionó de una forma animal inferior. La Biblia nos dice cómo llegó a estar aquí en el libro de Génesis. Tenemos allí el registro de la creación del hombre. Luego tenemos el origen del alma. La gente piensa que todo lo que el hombre tiene es el cuerpo. No es así. Dice allí el texto que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así que tenemos todos los orígenes en el libro de Génesis.
¿Y se pregunta por qué digo que el libro de Génesis es el más importante de la Biblia? Comprenda Génesis, mi amigo, y entenderá la mayoría de las grandes preguntas y los grandes cuestionamientos de la vida. Ahora bien, el hombre está en problemas. El diablo se le apareció a Eva en el capítulo 3 de Génesis y le dijo, no morirás. Mis amigos, esa es la primera mentira registrada en la Biblia. La primera mentira. Y entienda, antes que Satanás entrara en escena, nunca nadie había mentido. Satanás vino y dijo, no moriréis. Pero Dios había dicho, el día que comieres del fruto, ciertamente morirás. Y el diablo vino y dijo, no moriréis. Mis amigos, eso es característico de Satanás. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, nuestro Señor le dijo a los fariseos, y a propósito, cuando Él dijo esto en Juan 8:44, no se dirigía a mujeres de mala vida, o de drogadictos, o asesinos, no, se lo estaba diciendo a los que asistían a las reuniones, se los estaba diciendo a la inteligencia religiosa de aquellos días. Le estaba hablando a los fariseos, y les dijo, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entre otras cosas muy importantes, el Señor Jesús está diciendo allí, o estaba diciendo, que Satanás es padre de la mentira. Ahora, ¿cuál es el propósito de una mentira? El propósito de una mentira es engañar, es desviar a alguien. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, cuando los discípulos acudieron al Señor en el Monte de los Olivos pidiéndole alguna señal de su venida, Él respondió en el versículo 4, mirad que nadie os engañe. Tengan cuidado que alguien o nadie los engañe. Engañar es simplemente mentir, desviar. Y esta es una de las indicaciones del fin de los tiempos. Leemos en el versículo 11 de Mateo 24, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea que van a mentir. ¿Se da cuenta? Y lo vemos en todas las enseñanzas proféticas del Señor Jesús. En el versículo 24, por ejemplo, dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Léalo allí en Mateo 24 y subraye esa palabra engañar. El diablo es un mentiroso y engañador desde el principio. La primera mentira en toda la Biblia fue allí en Génesis 3, y la tragedia es que Adán y Eva creyeron esa mentira. Ahora, ¿por qué alguien cree una mentira antes de estar dispuesto a creer una verdad? Bueno, Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Le estaba hablando a gente muy religiosa, a gente que iba a reuniones religiosas. Y lea Mateo 23, allí verá que nuestro Señor Jesús los llamó hipócritas, falsos. Sí, y falso e hipócrita es lo que un mentiroso verdaderamente es. Ahora bien, volvamos a Génesis capítulo 3. Luego de vestirlos con nuevas vestiduras, en versículo 22, leemos así, dijo Jehová Dios, Génesis 3, 22, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Vamos a hacer una pausa aquí, permítame preguntarle, ¿hasta dónde Adán y Eva pasaron a ser como Dios? Ahora dice, y Dios mismo lo dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Hasta dónde? Bueno, ¿qué le dijo el diablo a Eva en el capítulo 3, versículo 5? Él le dijo, no escuches lo que Dios ha dicho. Come del fruto del árbol y se te abrirán los ojos. Serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, ¿hasta dónde llegaron Adán y Eva? Solo en un aspecto llegaron a ser como Dios.
en relación al bien y el mal. Ahora saben, conocen por experiencia el bien y el mal. No lo conocían antes, lo sabían en teoría, porque Dios les dijo que no comieran del fruto, pero no lo habían experimentado hasta que decidieron experimentarlo. Ahora, permítame decirle algo, mi amigo. Este conocimiento es algo que ellos no tenían antes de la caída. Ellos no tenían un conocimiento experimental entre el bien y el mal. Solo sabían que comer del fruto sería malo, pero por experiencia no lo conocían. Recuerdo uno de mis primeros pecados cuando yo era niño. Creo que pequé antes, pero este es mi primer recuerdo. Yo tenía unos 7 años y me robé unos centavos, unas monedas de la cartera de mi madre. Yo sabía que robar estaba mal. Mi mamá me había dicho, hijo, nunca tomes algo que no te pertenezca. Y recuerdo a mi mamá decir, en reiteradas ocasiones, hijo, siempre tienes que decir la verdad. Ahora, yo sabía que estaba mal robar esas moneditas, pero no lo sabía por experiencia. Tuve que explorar y aprender el bien y el mal por medio de una experiencia. Luego mi mamá me dijo, hijo, ¿dónde están estas monedas? ¿Las viste? Y yo respondí, no vi. Mentí. Yo sabía que estaba mal mentir, pero nunca lo había sabido por experiencia y allí, mis amigos, lo experimenté. Ahora, seamos honestos, ¿no desea usted acaso nunca haber tenido que experimentarlo? Es la forma más dura de aprender. Aprendemos en cuanto al bien y el mal por medio de la experiencia. Adán y Eva habían desobedecido y Dios entonces dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Hasta dónde pasó el hombre a ser como Dios? Solamente en relación al bien y el mal, y Dios tuvo que expulsarlos del jardín. Dios tuvo que decir fuera. Fíjese en el versículo 22. Dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Plural, allí aparece, ¿eh? Nosotros. ¿Y a quién se refiere? ¿O a quiénes? Bueno, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero nosotros creemos que Dios es 3 personas. Creemos que Dios existe eternamente en 3 personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Tenemos una pluralidad de personas. Y creo que Dios allí no le estaba hablando a ángeles. Los ángeles no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Dios creo que estaba hablando a las otras 2 personas de la Trinidad. Usted recordará que en Génesis capítulo 1 Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Allí se implica pluralidad de personas. Dios no le estaba hablando a ángeles. Los ángeles no tomaron parte en la creación del hombre. Dios creó al hombre. Entonces, el Dios Trino creo que estuvo en acción al crear el hombre. Y en Génesis 3 creo que encontramos también una referencia a la pluralidad de personas en la deidad. Se refiere a las otras 2 personas de la Trinidad. El hombre es como uno de nosotros. ¿Hasta dónde fue el hombre como Dios? Solamente en relación al bien y al mal. Un conocimiento que no tenía antes de la caída. Se trató y se trata de un conocimiento experimental. Cuando me pongo a reflexionar en cuanto a mi vida, mis amigos, me gustaría no haber tenido ese conocimiento experimental. Me arrepiento de pecados que cometí. Aprendí el bien y el mal de la manera más difícil. Es una tragedia, pero todos lo aprendimos así. Así que ahora, allá en Génesis 3, Dios expulsa al hombre del huerto. Dice, los echó al hombre y a la mujer. Textualmente leo allí en Génesis 3, 22. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Dios dijo, lo siento, pero tienen que marchar fuera. Ahora, la mujer sale, pero sale de una manera diferente a la que entró. Ella entró al huerto de la mano de su Creador.
Entró siendo inocente, hecha a la imagen y semejanza de Dios, pero ahora ella sale habiendo perdido esa imagen y habiendo perdido todo. En uno de los estudios previos mencioné que Adán y Eva podrían haber tenido hijos antes de la caída, porque Dios les había dicho en el capítulo 1, multiplicaos y fructificad, llenad la tierra. Y entendimos también que las relaciones sexuales en el matrimonio no son pecaminosas, es la manera que Dios estableció para procrear. Es la única manera de multiplicarse que Dios ordenó para que existiera la raza humana. Pero después del pecado, Eva pierde todo. Dios emite juicio sobre Eva, dijo que con dolor iba a tener sus hijos, y ahora tiene que marcharse del jardín. Así que ella deja el huerto siendo una mujer diferente a la que era cuando entró. Así que Eva entonces tiene que salir expulsada del jardín. Y es una mujer muy distinta a la que ingresó al jardín. Ahora, el hombre también fue expulsado. Dice, lo sacó Jehová del huerto de Edén. El hombre llegó a estar afuera también. Fue echado fuera, con nada, sino solo con la conciencia para guiarlo y una vida de trabajo duro para subsistir. ¿Ellos son salvos? Bueno, creo que sí. Adán y Eva fueron salvos. Dios proveyó para ellos. Y usted me dirá, ¿cómo sabe que fueron salvos? Bueno, es por lo que considerábamos en el programa anterior. Génesis 3:21 dice, Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. En esa vestimenta, entiendo yo, estaba el mensaje para cubrir su pecado y su vergüenza, y tipificaba una cubierta que Dios proveería más adelante, un sacrificio expiatorio, acción que Dios haría posible por medio de la muerte sacrificial de Cristo en la cruz. Sí, creo que fueron salvos, salvos como por fuego, diría yo. Muy bien. Ahora, alguno podría preguntar, pero ¿por qué Dios tuvo que echarlos del huerto? Bueno, vamos a leer nuevamente el versículo 22. Dios dice, para que no alarguen su mano y tomen también del árbol de la vida y coman y viva para siempre. Déjeme explicarle que creo que Dios le hizo un favor a Adán y a Eva al expulsarlos del huerto. ¿Lo entiende? Él tenía una vida que no podía disfrutar. Adán no podía disfrutar esta vida terrenal. Ahora, el árbol de la vida es el mismo árbol que encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8, y capítulo 22, versículo 14. Pero Dios allí en Génesis 3 dijo, voy a sacarte del huerto para que no comas de ese árbol y vivas así para siempre. Entiendo que es el árbol de vida y es un árbol que tenía que ver solamente con la vida física. El árbol es para vida física eterna en cada pasaje que aparece en la Biblia. No se refiere, creo yo, a vida espiritual, sino vida física. Si Adán y Eva hubieran comido de ese árbol, hubieran permanecido con vida física eterna, sin morir, pero en un estado pecaminoso. Por un lado usted diría, qué maravilloso no morir nunca, pero ¿le parece que maravilloso? Si Adán pudiera haber vivido por los siglos, hubiera sido un esclavo de por vida de su naturaleza caída y sus pecados, sus pasiones pecaminosas. Creo que estaría viviendo una monstruosidad. En la actualidad Adán tendría más de 6.000 años en un estado de muerte espiritual. Entiéndalo, mi amigo, Dios le hizo un favor al expulsarlos del huerto. Él tenía una vida que jamás hubiera disfrutado. Y usted dirá, ¿está seguro de eso? Bueno, por supuesto que estoy seguro, lo dice la Escritura. ¿Por qué piensa que hay tantos suicidios en el mundo en la actualidad? ¿Por qué cree que la gente no quiere vivir más? Todo es a causa de la miseria de nuestros pecados.
entiendo que el 95% de las personas que se suicidan son personas que no tienen a Dios y no tienen esperanza en este mundo. No quieren vivir más, quieren morir. Pero sabe, tenemos una profecía en el libro de Apocalipsis de cómo en los últimos tiempos, cuando el juicio de Dios venga en la tribulación, las personas van a querer morir, van a clamar para que las rocas y los montes caigan sobre ellos, pero Dios no permitirá que mueran, porque hay un juicio por el pecado. ¿Se da cuenta? La vida física, aparte de la voluntad de Dios, es una vida miserable. Creo que es posible que alguien que esté escuchando este programa sepa por experiencia a qué me refiero. Y tal vez usted haya contemplado la idea de quitarse la vida. ¿Por qué? Porque tal vez no soporta más esta vida terrenal. La vida no ha sido buena para usted y la razón es que usted ha vivido fuera de la voluntad de Dios. Mi amigo, hay esperanza, ¿eh? Hay esperanza en Dios, en la Biblia y en Cristo. Pero la vida física, separada de Dios, aislado de la vida de Dios, no es una vida deseable. Así que Dios les hizo un favor al expulsarlos del huerto de Edén. Ahora, mi amigo, si él hubiera gustado del árbol, después de haber perdido la imagen de Dios, la vida terrenal sería agobiante, desastrosa, una monstruosidad. Hoy en día en la vida terrenal vemos personas bien vestidas, hasta con dinero, aparentemente disfrutan la vida, pero muy dentro de su alma, dentro de su corazón y en sus intimidades, esos hombres no saben por qué vivir, no tienen nada por qué vivir. ¿Por qué? Porque están cortados de la vida de Dios. Así es la vida en este mundo, en este planeta. Ahora bien, volvamos a Génesis 3:23. ¿Qué le marca Dios a Adán para hacer saliendo expulsado? Dice, lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue formado o de que fue tomado. Adán iba a tener que cultivar el suelo. ¿Y por qué? Bueno, el suelo estaba maldecido, era maldito. Después que Adán pecó, Dios había dicho, maldita sea la tierra. Dios maldijo la tierra. Dios maldijo también a la serpiente, pero no maldijo a Adán ni a Eva. Fíjese en Génesis 3:17. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Así que Adán es expulsado del huerto para cultivar un suelo que fue maldecido por Dios. Y fíjese en esto, es la tierra de la cual él fue creado o formado, de la cual él salió. Dios creó a Adán del polvo de la tierra. Lo leemos en Génesis 2:7. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Adán salió del polvo de la tierra, pero luego de pecar, él iba a tener que trabajar esa misma tierra de la cual fue tomado. ¿Se da cuenta? La tierra que lo dio a luz por el poder de Dios, ahora debía alimentarlo, pero a costa de su trabajo. ¡Qué precio para Adán! Él iba a tener que sudar con mucho esfuerzo por el resto de su vida para comer. Ahora, hay un pensamiento muy interesante que me viene a la mente y me gustaría compartirlo con usted. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los expulsó del huerto. Dios podría haberlos expulsado de la tierra y podría haberlos mandado a un infierno, pero no lo hizo. Dios los envió a un lugar de trabajo, no de tormento. Y mi amigo, a causa de nuestro pecado, Dios podría habernos mandado a todos a un infierno para siempre, pero no lo hizo. Él nos permitió estar aquí en la tierra para que trabajemos lo suficiente y tengamos la oportunidad de escuchar la historia de la redención.
escuchar la historia de la gracia rescatadora de Dios. Escuchar cómo Dios amó tanto al mundo que envió a este mundo a su Hijo unigénito, el Señor Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Dios proveyó una cubierta para Adán y una cubierta para Eva, que habla simbólicamente del sacrificio y muerte del Señor Jesucristo, proveyendo así salvación para los pecadores. Pero mis amigos, es una salvación que el hombre debe recibir. Dios nunca fuerza a un individuo a recibir la salvación que Él ofrece. Es que Dios le dio al hombre, a usted y a mí, la capacidad de decidir. Ya lo había hecho con Adán y Eva. Ellos tenían el poder de elegir entre lo bueno y lo malo. Bueno, en aquella oportunidad eligieron lo malo. Y después Dios, en su gracia y misericordia, proveyó en la persona y obra de Cristo para la salvación del género humano. Espero, mi amigo, que mientras pasa por esta vida, al igual que todos, le agradezca a Dios por no habernos enviado a un tormento eterno. Y quiero dejarle bien en claro, prefiero sufrir en esta tierra teniendo la seguridad de la salvación y la vida eterna, que pasar una eternidad en el infierno. Entienda, mi amigo, Dios nos protege, Dios provee para nuestra salvación y espera su decisión. Yo ya acepté a Cristo como Salvador. Y usted, mi amigo, si todavía no es salvo, crea en el Señor Jesucristo, arrepiéntase de sus pecados, confíe en Él como Salvador. Muy bien, por hoy ha terminado el tiempo. Vamos a continuar con nuestro estudio en nuestro próximo programa. Vamos a comenzar capítulo 4, así que le pido que repase la lectura de capítulo 3 y avance leyendo capítulo 4. Si Dios quiere, nos volveremos a encontrar. Será hasta entonces. Muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.